Vamos a precisamente tomar contacto de inmediato. Nos ha estado esperando durante ya varios minutitos Rodrigo de la Riva, él es socio director de Activa Research, a quien le damos la bienvenida a ADN. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas noches. Hola Raúl, buenas noches, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por recibir nuestro llamado, Rodrigo, y en primer lugar de inmediato, ¿no? Hacer un poco la bajada en fácil, ¿no? De lo que significó de acuerdo a ya los resultados en mano, con el 99% de las mesas ya, digamos, escrutadas por parte del CERVEL, de este proceso, ¿no? Que en estricto rigor y de acuerdo a lo que se ha planteado desde el mundo político en general, salvo algunas voces como la del alcalde Jadwe por ahí que insisten ahora en un tercer proceso, da cuenta de que ya no va más. ¿Rodrigo? Aló, sí, se fue un poquito la comunicación ahí, no. Pero te alcancé a escuchar la pregunta, no te preocupes. Bien, mira, te puedo comentar que, bueno, nosotros efectivamente hace 15 días, que fue cuando comenzó la veda del tema de las encuestas en Chile, nosotros dejamos liberado un pronóstico, como tú bien dijiste, algo holgado, ¿no? 59,5 puntos le dábamos nosotros en ese minuto al en contra. Yo diría que como estimación global es una buena estimación, ¿no? Porque sobre todo ante la aparición de encuestas internacionales que nadie tenía mucho conocimiento, aparece la tendencia de que el en contra gana, no solo en nuestra encuesta, sino que en muchas otras encuestas. Me gustaría que a propósito de nuestra industria, de alguna forma se diera cuenta que esta vez no fallaron para nada las encuestas nacionales, sobre todo. Básicamente todas las encuestas marcaban una muy clara tendencia por el en contra. Nosotros tuvimos 3 puntos de diferencia con la estimación que está haciendo el resultado ahora de esta votación. Hubo 2 encuestadoras muy precisas en ello, quiero felicitarles, Criteria y CADEM. Básicamente ellas estimaron 55 o 45, ¿no? Un punto de diferencia nada más con el resultado final. Y también está la UDD, ¿no? El panel ciudadano de la UDD. Nosotros con Pulso Ciudadano venimos haciendo este ejercicio desde el año 2019. Nuestra herramienta siempre ha estado cerca de los resultados. No es un ejercicio de precisión absoluta porque es una estimación estadística que tiene márgenes de error y nuestra estimación dentro de esos márgenes de error fue una estimación correcta, ¿no? De hecho, también, por ejemplo, hay otros indicadores que nos ayudan a permitirnos dar cuenta de que el ejercicio es correcto, porque, por ejemplo, en el último ejercicio publicado nosotros estimamos 86 puntos de participación, 86% de participación, claro, ¿no? En base a la declaración de las personas. Claro, hay que entender qué es eso, ¿no? Y estamos obteniendo 84% de participación. Por lo tanto, nuevamente, nuestra encuesta Pulso Ciudadano de Activa y en general las encuestas chilenas reconocidas y con una reputación y una trayectoria reconocida, estuvieron muy cerca de esto y por eso es que hay quienes decían, nosotros ya sabíamos que esta amplia diferencia era la que se iba a dar, ¿no? Estamos hablando de 12 puntos entre la opción a favor y la opción en contra. Fue una elección difícil, no era fácil de estimar, sobre todo por, insisto, la presencia de estas encuestas internacionales que daban resultados totalmente contrarios. Entonces, en esos escenarios, tanto la población como los investigadores, obviamente nos llamamos a cuestionamiento cuando vemos tal disparidad, ¿no? Ahora, la transparencia es clave en el proceso. Yo quisiera reafirmar eso. Nosotros como Activa, nosotros disponibilizamos las bases de datos de todos nuestros estudios. Por lo tanto, cualquier profesional que tenga la capacidad y conocimiento técnico puede descargar nuestras bases de estudios y obtener exactamente los mismos resultados que publicamos. En efecto, estudiantes de doctorado en Alemania y en Estados Unidos utilizan nuestras bases para hacer investigaciones de doctorado. Entonces, la transparencia es clave en este proceso y esperamos que más encuestadoras realicen este ejercicio en el tiempo que le hace bien a la democracia
que la ciudadanía se informe de cuáles son las encuestadoras que tienen que seguir para ir tomándole el pulso a la opinión pública. Claro, es importante eso, porque de un tiempo a esta parte, hablo en términos generales, ¿no? Desde el punto de vista de la percepción ciudadana, no gozaban de muy buena salud las encuestas cuando no se daba con ni atisbos de pronto de los recientes resultados electorales. Sucedió, por ejemplo, incluso en la última elección presidencial, que finalmente pasa a segunda vuelta José Antonio Kast con Gabriel Boric, en definitiva, y más aún cuando en los últimos días aparecían voces, no sé, por mencionar algunos, Pepe Out, ¿no?, que hablaba de una encuesta realizada en Estados Unidos, en Miami, que supuestamente ganaba, en definitiva, el a favor en el escenario de este proceso constitucional. Yo, Raúl, te invito a los auditores a visitar nuestra página web y visitar la prensa y ver los pronósticos de Activa, particularmente el pronóstico de segunda vuelta. La encuesta de Activa estableció la diferencia que vimos, ¿no? De 10, un poco más, 12 puntos en favor de Gabriel Boric, mirando, ¿no? En la encuesta de la primera propuesta constitucional, ¿no?, la de septiembre 4 del año pasado, del 2022, nosotros fuimos la encuestadora que hicimos el pronóstico más cercano al resultado final. Estuvimos en 58 y algo, casi 59 puntos de pronóstico versus los 62 con que fue aprobado. Por lo tanto, consistentemente nuestra herramienta y nuestro ejercicio, que, por cierto, es independiente, es un ejercicio que Activa hace para hacer un aporte a la información de la ciudadanía, porque no todo el mundo tiene acceso a estos ejercicios, ¿no?, porque regularmente son pagados. Nosotros los financiamos, eso es el primer propósito que tiene. Y segundo, es dar a conocer que nuestro método es un método efectivo, ¿no?, que funciona y permite tener claridad de cuál es el estado de la opinión pública, ¿no?, y no confundir a la ciudadanía. Estamos conversando con Rodrigo de la Riva, el socio director de Activa Research, también haciendo una bajada ahí, un desglose, el mastique, ¿no?, en fácil de estos resultados. Rodrigo, llama la atención la cifra de votos blancos y nulos, ¿no?, que de acuerdo a los resultados estaría duplicando en comparación al proceso anterior, al de septiembre del año pasado, del proceso constitucional propiamente tal. ¿Qué lectura hacen ustedes, ¿no?, qué refleja en definitiva? Porque hay un sector, digamos, que en un primer comienzo, habla de un sector apolítico, si se puede llamar de cierta manera, que en el proceso pasado, del año pasado, de septiembre, se inclinó por la opción rechazo. En esta oportunidad, claro, uno pensaba, en base a esa, o las estadísticas podrían haber planteado en un comienzo, que podría haberse repetido la tendencia en el a favor, lo que no se da en este contexto, y da cuenta, evidentemente, que hay un sector que no se ubica en ningún tipo de lineamiento político, ni ideología, ni sigue tampoco a un colectivo, llámese de izquierda o de derecha, pero también hay un sector que no se ve reflejado ni con el uno ni con el otro y opta por votar en blanco o anular su voto. Cierto, se duplicaron, pero aún así es marginal el porcentaje de votos nulos, ¿ya?, y blancos, ¿ya? Eso es lo primero. Lo que sí es correcto 4,98, casi el 5%, ¿no? Sí, es marginal, es lo esperable, ¿no? Es lo esperable, ¿no? En las elecciones de consejeros hubo un porcentaje mayor de votos blancos, ¿no? En la de este año. Y en nulos y blancos estamos hablando de casi el 20%. No, pero básicamente haciendo la comparación entre la elección en el proceso constitucional y en el Consejo Constitucional, hubo ahí una cifra que varió del 2,14 al 4,98. Sí. Pero me quedo más con lo que planteas del grupo que de alguna manera no tiene ningún vínculo político. Y ese grupo no es menor, ¿ya? Nosotros preguntamos en la secuencia histórica si usted adscribe a alguna posición política, y en esa pregunta te cuento que son más del 60% de la población que no adscribe a ninguna posición política. Por tanto, cuando buscamos interpretar el apruebo, el rechazo, o el a favor y el en contra de los dos procesos constitucionales como un triunfo de la derecha, de la izquierda, o de la centroizquierda, la centroderecha, nos equivocamos, porque en realidad la mayoría del votante ahí es un votante que no adscribe a ninguna casa política, ¿no? Y es el que mueve la aguja. Y si bien hoy día sube y se incrementa en los votos nulos, es porque quizás es una también demostración de un hastío, una disociación y una desvinculación con la clase política, ¿no?
Podría atreverme a decir incluso que el rechazo al proyecto constitucional es un rechazo al proyecto de la clase política toda, ¿no? Uh-huh. A la propuesta que la clase política le hace a la ciudadanía, ¿no? Y cualquiera fuera su contenido, no es algo que vaya a responder los requerimientos y las necesidades que esta población tiene, que es en su mayoría población de grupos socioeconómicos bajos, población que tiene necesidades cotidianas, inmediatas, población que no le alcanza para llegar a fin de mes. Estamos hablando en Chile, también en el Pulso nosotros preguntamos si es que lo que usted recibe como ingreso en el hogar le alcanza para llegar a fin de mes, y tenemos que un 55% de la población nos dice que no le alcanza, ¿no? Y es ahí donde está el problema. Y la tarea para adelante, para la clase política, es cómo lograr un marco de acuerdos que permita avanzar en soluciones en todas las materias. La primera y la que más aqueja, sin duda, y lo vemos todos los días en los medios, es la de seguridad. Pero hay una segunda que es la que estamos comentando, que es el tema económico. ¿Cómo reactivamos la economía? ¿Cómo ayudamos a la generación de más empleo? ¿Cómo contribuye la clase política, los tres poderes del Estado, a promover mayores ingresos en el hogar? Claro, ahora hay una tarea ahí pendiente, lo decía la presidenta de Evópoli, Gloria Hood, ¿no? En definitiva, cuando hay un sector de la población que no se identifica ni con A ni con B, que en estricto rigor a lo mejor votó en la primera instancia post acuerdo después del estallido social, que requería un cambio en la Constitución, pero que después en el proceso constitucional de septiembre del año pasado vio una izquierdización de todo este proceso. Ahora vio un proceso derechizado en definitiva, y es una clase, un sector de la población bastante relevante que queda a la deriva, sin sentirse representado por el sector político que por lo demás sigue lanzándose dardos de una vereda a la otra. Exactamente. El primer proyecto constitucional, por ahí se dice que fue excesivamente progresista, ¿no? Y el actual es excesivamente conservador. Y ninguno de los dos buscaron el centro o los acuerdos, o se preocuparon realmente de dar solución a la masa crítica de la población. Ahora, perdón, ¿y en qué minuto se pierde ese norte, en definitiva? Porque todo este proceso parte por una demanda ciudadana, 1.200.000 personas en el sector de Plaza Baquedano, una serie de manifestaciones en distintos puntos del país, no solo en capitales regionales, en el más recóndito punto del territorio nacional, salieron en su minuto a protestar, a marchar, la gente a manifestarse por un cambio, en definitiva, al sistema que estaba imperando en nuestro país, sistema que hoy en día, 4 años después, sigue exactamente igual, con algunos matices, pero mínimos. Exactamente. En algún minuto el 78% de la población declaró querer un cambio constitucional, ¿no? Porque el nuevo pacto social, en definitiva, nos iba a permitir resolver las demandas sociales que se levantaron a raíz del estallido, ¿no? Y es ahí donde, en definitiva, hoy vemos que solo un 41% quiere un cambio constitucional. ¿Por qué? Porque se politizó, se llevó agua al molino de solo un sector de la sociedad. La primera configuración de la Convención Constituyente tenía una marcada representación de movimientos sociales y no de partidos políticos propiamente tales, tradicionales, frente a los cuales responder a una línea de proyecto de sociedad, que potencialmente eso luego se desdibujó, se desvirtuó de muy mala forma también, con comunicaciones muchas veces falsas también, ¿no? Y en este segundo proyecto, el desencanto de quienes apoyaron el primer proyecto los llevó, a mi juicio, a votar nulo y blanco, y al restar un porcentaje importante del universo de votantes, favorecieron la votación para los sectores de la derecha y particularmente de republicanos, con lo cual el poder quedó en esa ala, ¿no es cierto?, de la política, y nos presentaron este proyecto que era por lejos más conservador que el actual, que levantaba muchísimas dudas de interpretación respecto de cuál era el alcance real de las normas que propone, y la ciudadanía lo único que vio en ese ejercicio es un tironeo en la clase política y no una real preocupación
por un acuerdo, por un bien común, por un proyecto futuro país, ¿no? Un bien ciudadano. Ahora, ¿cómo se explica en definitiva eso, no? Porque cuando toda esta reforma a la Constitución, cambio constitucional en definitiva que surge hace cerca de 4 años atrás, deriva, ¿no?, en 2 procesos fallidos de cambio de la Carta Fundamental con los 2 sectores políticos bien marcados, en el caso de, tú decías, el progresismo y también lo que tiene que ver con el sector más conservador, enfrentados. ¿Cómo llegamos a esta etapa en definitiva? Y también preguntarte, ¿no?, aprovechar, más allá del punto de vista político, ¿quién es el gran perdedor de todo esto? ¿Es la ciudadanía? ¿Es las personas que salieron a las calles a exigir un cambio? A ver, pierde todo el país, a mi juicio, ¿no? Obviamente no es grato llevar 4 años en una conversación sobre un nuevo proyecto, un nuevo pacto ciudadano y no llegar a buen puerto, ¿no? Por lo tanto, no hay para nada ganadores en este escenario. Queda abierto ese escenario. No se resuelven las demandas sociales. Esto se produce por un proceso de atomización en la política. Hay demasiados partidos políticos que se levantan potencialmente con muy pocas firmas y que no tienen un asidero, una raíz legítima en la ciudadanía, ¿no? Porque la ciudadanía también con el tiempo se ha ido desvinculando con la política, porque las promesas que ha levantado la política, los políticos en particular, no se han ido cumpliendo. Sin duda, todos los ejemplos y casos de corrupción mellan la institucionalidad y por lo tanto ese descreimiento de la política va increciendo, ¿no? Entonces, es donde estamos situados, ¿no? No es un buen escenario para nada. Claro. Y bueno, los entendidos en la materia, los que tienen que tener la responsabilidad de reformar el escenario político actual, no son... sí, en el mandato, la ciudadanía, pero son los que están con el mandato actual, que es el Poder Legislativo, el Congreso, ¿no? Principalmente. Tendrá que ver cómo resuelve esta situación. El Ejecutivo, ¿no? Porque obviamente que tiene como potestad las iniciativas de ley y tiene que tratar de llevar adelante leyes que generen acuerdos y que permitan solucionar las problemáticas actuales de la población. Ya, pero los desencuentros recientes, ¿no?, a nivel político, hablamos de lo que sucedió en el Congreso, las diferencias que se han extrapolado entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, por lo pronto, si vemos el escenario hoy en día, no avisoran una proyección muy favorable en esa perspectiva, en ese punto. ¿Qué quieres que te diga? Lo que tú estás diciendo es lo que todos estamos viendo. Efectivamente está difícil el panorama, no está fácil, no se ve que hayan espacios de acuerdo, pero hay que ser capaces, hay que promoverlos, hay que accionar, ¿no? Ya llevamos 2 años de gobierno, hay partidas presupuestarias aprobadas en los ámbitos de seguridad, en los ámbitos de salud, en los ámbitos de economía, que toman tiempo, ¿no? A propósito de la permisología, ¿no? Que demora bastante eso, que ya debieran estar ejecutándose, claro, ¿no? Claro. Y en la medida que la ciudadanía visualice que se están implementando esas medidas que pasaron por un diseño, pasaron por una evaluación presupuestaria, por una aprobación y que hoy día se están comprando todos los insumos e implementando esas políticas, ¿no? Habrá que dar cuenta de ello. Hay 85.000 viviendas ya construidas de las 250.000 que era la meta, ¿no? Y hay 120.000 en construcción. Son soluciones y que son respuestas a las promesas levantadas por el gobierno, que convengamos también que el gobierno ya su programa en realidad a cabalidad no lo pudo lograr hacer. No obstante, lo que le queda es poder gobernar el resto de este tiempo, estos 2 años y algo que le quedan, ¿no? Tuvo algo de oxígeno hoy día con este ejercicio, pero poquito. Tendrá que saber tampoco digamos que es un triunfo para el gobierno. No, para nada. El gobierno tiene que poder terminar su gobierno habiendo hecho lo mejor, habiendo dado respuesta a las problemáticas actuales. Ya está dando respuesta a una que logró controlar la inflación, que es un gran logro, ¿no es cierto?, del ministro de Hacienda, Marcel,
ese es un gran paso, pero la ciudadanía no lo ve. Por lo menos ya no se van a seguir encareciendo los alimentos en el ritmo que llevaba, ¿no? Habrá otro paso que es empleabilidad, mayores ingresos, ¿no? Resolver los temas de la demanda de la salud. Hay una demanda importante, ¿no es cierto?, de la salud. Es a lo que hay que abocarse, en definitiva. Más allá de la señal política, ¿no?, que se da de los diversos sectores políticos, incluso del gobierno, ¿no?, que se cierra el proceso constitucional, lo dijo el presidente Boric, por lo menos en lo que queda de su mandato, desde el punto de vista ciudadano, desde el punto de vista social, ¿es una buena señal cerrar este proceso constitucional? Mira, hablábamos del 78% que quería cambiar la Constitución. Claro, hace 4 años atrás. Nosotros en enero del 2020 con Pulso Ciudadano medíamos y nos daba 90% que quería cambiar la Constitución, después llegó 87, 86, 85, llegamos cerca del 80, próximos al plebiscito que terminó siendo 78. Hoy por hoy, esa misma pregunta hecha a la ciudadanía nos habla de un 40-41% que quiere cambiar la Constitución. Por lo tanto, la decisión de dejar hasta acá el proceso constituyente es una decisión correcta, porque el momentum constituyente ya pasó. Claro. Es una persona que aparentemente... La historia es cíclica, es probable que venga otro momentum, pero no es ¿no? Ya, por ahora la gente ya en realidad ve que no hay posibilidades de acuerdo. Hubo 2 intentos fallidos de propuestas constitucionales y no hay espacio para reiniciar un nuevo proceso. Por lo tanto, me parece muy responsable y sensata la declaración del presidente Boric. Ya, estamos conversando con Rodrigo de la Riva, él es socio director de Activa Research, a propósito, ¿no?, de estos resultados del proceso constitucional. Ya todos sabemos, en definitiva, la opción en contra se impuso en el marco de lo que ha sido también la transmisión de ADN desde muy temprano esta jornada también, que hemos estado llevando todas las alternativas. De aquí en adelante, el próximo año, se viene una serie de elecciones y, bueno, al gobierno le quedan 2 años, pero también hemos visto, ¿no?, cómo desde el Partido Republicano, José Antonio Kast ha reconocido su derrota, y en eso quería también preguntarte si es que puede tener algún tipo de efecto, ¿no?, este resultado de cara a las elecciones del próximo año, que son de alcaldes, de gobernadores regionales, o también incluso en la próxima presidencial. Sin duda, pero obviamente son 2 elecciones distintas, ¿no? Claro. Las municipales son más locales y son, por decirlo de alguna forma, son más dadas al caudillismo, ¿no?, a figuras locales de un territorio más acotado. Pero también ese es justamente el problema de la atomización de la política, ¿no?, donde surgen líderes populistas que no responden a los proyectos ideológicos de los partidos, y por tanto eso es riesgoso, porque ante una equivocación no hay un cuerpo humano que lo respalde, ¿no?, o que le dé sustento. La elección de hoy día, particularmente tú me preguntaste en el Partido Republicano, estará por verse cómo le pegan las municipales, porque una facción importante del Partido Republicano se escindió, ¿no?, liderada por Rojo Edwards. Claro. En su momento señalando y criticando a José Antonio Kast por haber optado por la opción en contra, circunstancias de que el Partido Republicano desde el día cero no debió haber apoyado este proceso y no lo debiera haber legitimado. Por lo tanto, tendremos que ver cómo se comporta esa facción, si vuelve a buscar un espacio de acuerdo con el Partido Republicano propiamente tal. Me refiero a los Rojo Edwards, a los de la Carrera, a los Marinovich, ¿no? Si eso pasa, posiblemente pueden tener muy buenos resultados las próximas municipales. Si es que no y se atomizan, ¿no? Quizás les resulte más difícil. Y bueno, sin duda también el candidato de republicanos para las próximas presidenciales sigue siendo y sigue liderando nuestra consulta regular de Pulso Ciudadano, José Antonio Kast. Claro. Rodrigo de la Riva, socio director de Activa Research, muchísimas gracias por
enseñarnos pedagógicamente, ¿no?, el análisis de lo que ha significado este proceso que está concluyendo. Evidentemente queda mucho todavía por, digamos, colegir, desprender de estos resultados, pero sin lugar a dudas es relevante ir conociendo ya, digamos, con la información que ya se maneja hasta este minuto, cómo este resultado va a ir generando efectos, consecuencias, proyecciones o no, cambios o no en la ciudadanía, también de la bajada que se hace de las distintas posturas de los sectores políticos, incluso desde el gobierno. Rodrigo, muchas gracias y que tengan muy buena noche. Raúl, muchas gracias a ti, a la radio y a todos los auditores. Que estén muy bien. Buenas noches, que estén bien. Son las 10 de la noche en punto, un alto. Ya volvemos. Confirma.